Puede iniciar, Evelyn. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo solo voy a referirme un par de minutitos al tema de la asistencia. Ya la semana pasada les expliqué cómo se firma, ¿verdad? Y algunos ajustes que estamos haciendo. En este caso, no es esto que les proyecto, no es para que firmen ahí, ¿verdad? Es solo una presentación para explicarles. La firma de la asistencia se da dentro de la plataforma de Sempromipe. Siempre se abre la firma los miércoles de 2 de la tarde a 6 de la tarde, o sea que tienen que firmar en ese lapso porque si no la plataforma no va a reconocer que ustedes firmaron. Como hemos tenido problemas en la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3, abrimos unos links para firmarlos, pero ya a partir de esta sesión no se van a abrir más links, tienen que firmar dentro de la plataforma como les voy a explicar de nuevo. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, en este caso tendrían que ingresar al módulo 4. Ahí abajo les van a aparecer 3 pestañas que dice debajo de actividades. Una es enlace para sesión sincrónica, que es obviamente la clase virtual. El foro de la comunidad de aprendizaje, donde ustedes deben, me voy a devolver. El foro donde ustedes pueden compartir información o hacer preguntas. Y está otra pestaña que se llama asistencia. Ahí tienen que darle clic a asistencia y eso los va a enviar a esta otra pantalla. En esta pantalla aparece aquí donde ven encerrado la fecha del día de hoy, en el caso de hoy. Ahí le dan clic a esa fecha y eso los envía a la siguiente pantalla. Bueno, ahí está lo que les decía, ¿verdad? Que hay que firmar entre 2 y 6 de la tarde. El paso 4, aparece la lista. Ahí se buscan su nombre y firman donde dice P, que es presente, ¿verdad? Si están presentes. Y después abajo ahí sale una pantallita que dice guardar asistencia. Le dan ahí clic y ya queda guardada la asistencia y eso asigna la nota, ¿verdad? Esta que está acá. Básicamente eso es la firma de la asistencia. Esto está compartido también en el foro de la semana pasada. Entonces ahí pueden ver los pasos para firmar de nuevo la presentación por si tuvieran cualquier duda, pero es básicamente esto lo que tienen que hacer. Doña Evelyn, disculpe. Sí. Yo estoy tratando de firmar, pero solo me sale la sesión de la vez pasada y me sale 10 de 10. O sea, solo me registra una. Pero entró al módulo 4. Vamos a ver. O sea, la firma, ¿verdad? Es por módulo. Entonces, esta semana tienen que darle clic al módulo 4 para firmar la asistencia. La próxima semana al 5 y así hasta llegar al 7. Y para subsanar los problemas que tuvimos, igual en el foro social de la semana 2 y de la semana 3, están los links para firmar la lista de asistencia. Y es darle clic al link que se les envió al foro, ¿verdad? Es un mensaje que yo envié. Ponen su nombre completo y ya nosotros tenemos el registro. Igual se los voy a compartir aquí por el chat para la sesión de hoy y básicamente, pues eso sería. Voy a ponerles ese par de links. Vamos a ver. Ok, enviar. Aquí por el chat les estoy compartiendo el link para el módulo 2, ¿verdad? Y seguidamente
les voy a compartir el link para el módulo 3 para que subsanen los que no pudieron firmar la semana pasada. Vamos a ver, enviar. Aunque creo que aquí los 34 que participaron la semana pasada sí firmaron, porque ya tengo el registro completo. Listo, ahí están. Estos links son solo para el módulo 2 y para el módulo 3, ¿verdad? A partir de esta semana, ya solo lo vamos a hacer vía la plataforma. Y bueno, entonces, ya para no quitarle tiempo a la profesora Cid, entonces me voy a permitir presentarle. Si Jean Sánchez es la encargada de los módulos 4 y 7. Ayer, por cierto, tuvimos el módulo 7 presencial en Costa Rica, ¿verdad? Y la próxima semana va a ser el módulo 4 en Nicaragua. Si Jean es agrónoma, graduada de la ERT, con una maestría en comercio internacional, con más de 22 años o 23. No sé si le estoy poniendo más, pero todavía se ve chiquilla, entonces no importa, le podemos poner más. De experiencia trabajando con organizaciones en temas relacionados con el fortalecimiento empresarial, el enfoque de cadenas de valor y todos los temas que son asociados a la parte de comercialización. Sí, también es empresaria, ¿verdad? Ella está ligada al mundo de la ganadería por varias vías, también al mundo del café, del banano. Y así que ha tenido muchísima experiencia y esperamos que esta clase de hoy sea muy provechosa para todos. Entonces ya no le quito más tiempo así. Adelante. Gracias, Eve. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto realmente poder compartir con ustedes este rato, el día de hoy. Tenemos una agenda abundante de temas, pero bueno, vamos a tratar de extraer lo más importante para complementar el proceso de formación que ustedes están llevando a lo largo de esta semana en el módulo 4. Agradecerle a Evelyn por la confianza, a Katy de Centromipe, por la oportunidad realmente de poder compartir estos conocimientos y de alguna forma pues sumarnos al proceso de formación que ustedes están desarrollando. Bueno, yo voy a empezar entonces, ya hecha esa presentación previa, voy a empezar compartiendo por acá la pantalla. Y bueno, el módulo 4 lo hemos titulado Papel de la industria agroalimentaria en la seguridad nutricional. Y dentro de lo que es el módulo hemos señalado como 3 temas que son los más importantes en el marco de ese macro tema, ¿no? que puede ser tan amplio. Lo primero es entender un poco cuál es el contexto internacional del comercio de los alimentos, en qué estamos, especialmente la era pospandémica, que ha significado este desafío tan enorme para todos los que estamos en el mundo de la producción y comercialización de alimentos. Vamos a hablar también sobre las buenas prácticas de manufactura, qué son, por qué son diferentes a las buenas prácticas agrícolas, en qué se complementan y cómo pueden potenciar el negocio que ustedes desarrollan. Y finalmente vamos a hablar un poco de etiquetado, empaque y envasado de productos alimenticios. Así que estos son como los 3 grandes temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Yo voy a cubrir toda la presentación y vamos a dejar un espacio al final para poder interactuar un poquito y también atender las consultas que ustedes vayan teniendo. Por favor, como es un poquito extensa la presentación, más o menos como 1 hora y un poquito más, tomen nota si en algún momento algo les parece interesante y quieren recapitularlo o retomarlo en el espacio que vamos a tener de foro al final de la presentación. Bueno, en la primera unidad estamos viendo el tema de las tendencias mundiales de alimentos, como conversábamos al inicio. Y bueno, hay que entender, digamos, el papel tan importante que el comercio de alimentos juega para lo que es el desarrollo de las economías globales. Se ha entendido, aceptado y afortunadamente reconocido que el crecimiento económico se da en gran medida gracias al comercio mundial de los alimentos y que este crecimiento económico tiene una relación directa con la reducción de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Esto por qué? Porque, bueno, tenemos un vínculo muy importante entre la producción de alimentos y la ruralidad.
donde se concentra en la mayoría de los casos la producción de estos, ¿verdad? Entonces, por ahí se da esta relación. El comercio mundial de alimentos también nos ayuda a fomentar aspectos vinculados a la seguridad alimentaria, es decir, podemos entre los países apoyar a aquellos que tienen condiciones de clima y de suelo más específicas o con mayor potencial para desarrollar ciertos productos que logran hacerlo de manera eficiente y con volúmenes importantes, pueden de alguna forma, a través de los procesos de exportación e importación, colocar esos alimentos en países que tengan limitaciones para producirlos, para accesarlos o incluso para producirlos de manera competitiva. Nosotros tenemos varios casos, especialmente en el sector de granos, donde somos un país netamente importador de maíz, importador de arroz, y bueno, porque se ha encontrado que estos alimentos pueden producirse en otros países de una manera más eficiente, de forma que llegue al consumidor a precios lo más accesibles posibles. También el intercambio comercial permite asegurar las dietas saludables, aunque finalmente es una decisión del consumidor, por lo menos el comercio nos permite que el consumidor tenga la posibilidad de escoger. Y más allá de la formación, la educación que tenga y en cuanto a sus hábitos alimenticios, pues tener una oferta de productos que le permita satisfacer esas necesidades nutricionales que están vinculadas a una dieta saludable. Es interesante en el caso del efecto de la pandemia, que se estimó en un 21% la caída del comercio internacional de bienes y mercancías en general. Sin embargo, en el caso del comercio de los productos alimenticios, la caída fue tan solo de un 5%. Entonces, esto quiere decir que nuestro campo se mantiene constante. O sea, es posiblemente el sector que menos impactos tuvo directos en la época de la pandemia. Y bueno, dice mucho de la resiliencia también de quienes están ahí y de quienes son los encargados de dar de comer al mundo en crecimiento que tenemos. Entonces, este es un dato bastante interesante. Otro dato que me encontré en el proceso de investigación y preparación para este webinar y para el curso en general, es que a partir del 2021, a pesar de que los precios de los alimentos se mantuvieron elevados por la incertidumbre que había con todo el contexto de cómo iba a evolucionar la pandemia, el comercio de los productos perecederos tuvo un incremento. Es decir, todo lo que fue el producto fresco se manejó siempre con tendencia a la alta, un poco para que también, a pesar de las restricciones que habían, el hecho de que la gente hizo mucha conciencia, por efecto de la pandemia precisamente, de la importancia de tener hábitos alimenticios lo más naturales posibles, lo más saludables, consumir la mayor cantidad de producto fresco, y eso pues tuvo un efecto directo sobre el comportamiento de los productos perecederos. Bien, hablando un poquito siempre y para relacionarlo con el tema de las tendencias, nosotros no tenemos que perder de vista, quienes estamos en el sector agroalimentario, el enorme desafío, el enorme reto en el que estamos metidos. Se estima que para el 2050 la población mundial va a ser de casi 10 billones de personas en el mundo. Ustedes imaginan la cantidad que vamos a hacer. Y si bien es cierto, hay algunos países que ya han empezado a experimentar tendencias más bien de decrecimiento poblacional, esto se va a generalizar hasta después del 2100, sobre todo porque algunas economías han mostrado mucho dinamismo a raíz de temas estructurales y propios de cambios en su economía y en su modelo económico en general, como por ejemplo Brasil, China, la India. A pesar de esto, los efectos de esa reducción, digamos, en el crecimiento demográfico se van a ver hasta después del 2100. Entonces, a ver si vamos a estar por ahí, pero por ahora lo que tenemos al frente es el desafío del 2050 y bueno, alimentar a 10 billones de personas, pues con la tierra que tenemos no es un asunto para restarle atención, por el contrario, es para empezar desde ahora a prepararnos desde donde estamos y ver cómo vamos a enfrentar ese desafío. Ahora vean qué interesante esta filmina, a mí esta me encanta porque aquí es donde nos ponemos a pensar, bueno, se habla mucho de las dietas saludables, ¿qué es lo que deberíamos de estar comiendo? Y se dice que nuestro plato debería ser más o menos un 50% de frutas y hortalizas, un 26% de cereales, harinas, toda la parte de los carbohidratos, un 17% de proteína animal, que son la carne, los alternativos, un 4% de proteína también, en el caso de la leche y los lácteos,
y un 4% de aceite y grasas. Pero cuando lo comparamos con qué es lo que producimos, vean ustedes la otra cara de la moneda. Mientras necesitamos un 50% de frutas, resulta que estamos produciendo un 41%, un 17%, perdón. Estamos produciendo muchísimos cereales y harinas. ¿Por qué? Porque, bueno, son utilizados para la alimentación animal, no solo para el consumo humano. Estamos produciendo, en el caso de los azúcares, un 16%, que es totalmente, digamos, ni siquiera en la dieta recomendada el azúcar está contemplado como un porcentaje significativo. En el caso de la carne y los alternativos, se está produciendo más o menos un 11%. Y bueno, aceites y grasas 11% y leche es el que está un poquito más en concordancia con lo que deberíamos estar comiendo. Eso representa un desafío enorme porque lo que uno de primera vista puede sacar como conclusión es que no nos estamos alimentando bien. Una cosa es la teoría, lo que deberíamos comer, y otra cosa es lo que estamos teniendo a disposición. ¿Cómo se pueden hacer esos cambios para que tengamos una dieta más saludable, una dieta con un balance nutricional adecuado? Bueno, a través de la sensibilización, tanto a nivel del consumidor como del sector productivo. Cómo realmente podemos equiparar esos dos procesos de producción y de consumo. Y también, muy importante, el tema de cómo lo hacemos de una manera que garantice el balance de lo nutricional de las dietas que estamos consumiendo. Eso pasa también por el tema de los desperdicios, de los desechos. Es impresionante la cantidad de desechos que hay. Se estima que de todo lo que se produce en el mundo, un 30% de los alimentos son considerados desperdicio, porque son porciones que se sirven inadecuadamente, porque no hay un manejo post cosecha adecuado de los productos, o porque durante el proceso de transformación no se asegura su calidad y su inocuidad, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante. Cuando no aseguramos calidad e inocuidad, exponemos el producto a convertirse en un producto dañado y por ende a sumarse a este 30% lamentable de pérdidas de alimentos que podrían estar siendo consumidos. Bien, volviendo al tema del comercio de alimentos, vean qué interesante, porque tenemos el desafío de alimentar a esta población en crecimiento al 2050, ¿verdad? Y sin embargo, se estima que a nivel mundial solo queda un 5% de tierra disponible adicional para continuar produciendo alimentos sin deforestar. Uno podría decir, bueno, la otra es seguir deforestando, pero definitivamente eso no es una opción. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo vamos a darle respuesta a este desafío de alimentar a la población mundial? Bueno, pasa por un tema de, básicamente es producir más, casi que en la misma tierra que tenemos. Y esto está muy relacionado al aumento de la productividad. Es decir, los sistemas de producción, tanto agrícolas, producto agrícola procesado, tienen que ser cada vez más eficientes para poder realmente hacer eso. Y el consumidor, por su parte, tiene que sensibilizarse, como mencionaba anteriormente, sobre cuál es la distribución de su dieta, cuáles son las porciones adecuadas, cómo evitar el desperdicio. En cuanto, de nuevo, retomando el tema de los mercados, bueno, se estima que con la toma de este desafío de la producción de alimentos, la industria ha reaccionado bastante bien. Toda la parte de lo que es innovación tecnológica, fertilizantes más eficientes, semillas, maquinaria, tecnología agrícola para poder producir. Cada vez tenemos, gracias a esa reacción de la industria, mayor acceso a esta tecnología. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que muchas veces esta tecnología, por ser tan novedosa y costosa, no llega a todos los productores de manera de que sea algo que se pueda sostener. Es decir, un productor, la práctica puede ser muy linda, la tecnología puede ser maravillosa, pero si no es rentable, si no es económicamente manejable para las cuentas que lleva esa unidad productiva, pues simplemente no se puede implementar. Entonces, a pesar de que vamos a tener más acceso a la tecnología y va a haber y vamos a tener una mayor inversión en temas de productividad, infraestructura y capacitación. Sin embargo, al mismo tiempo de que tenemos un mayor acceso a recursos para producir de manera eficiente, tenemos, por el otro lado, temas de alza de los precios en la energía y en muchos de esos insumos agrícolas. Por efecto de la guerra, por ejemplo, en Rusia. Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes y entonces ante la inestabilidad que hay, muchas empresas han reducido sus volúmenes de producción y esto obviamente encarece el costo de los productos, dificultando el acceso para los productores. Al elevarse estos precios de la energía y de los insumos agrícolas, pues por supuesto los costos de producción aumentan. Y cuando tenemos
aumento en el costo de producción, aumentan los precios y generalmente en la mayoría de los casos, sobre todo en países en vía de desarrollo donde el poder adquisitivo es limitado, pues se reduce el volumen de consumo. Entonces vamos a estar comiendo menos si esta tendencia se mantiene y por lo tanto entonces la demanda estaría en proceso de descenso. Hay que estar muy atentos, estar pendientes de las noticias, de los documentos, información, estudios que se generan al respecto, porque también este es un mundo muy cambiante, pero ahora no hay excusa para no tener acceso a la información. Eso es información confiable, de fuentes que a ustedes les generen certeza de que la información que se está dando pues, puede ser utilizada para que ustedes tomen decisiones sobre cómo evoluciona el negocio en el que participan. Bien, en el tema de el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población, va a hacer que aumente la demanda. Pero como les decía hace un rato, si el tema de los costos sigue en aumento, ese incremento en la demanda podría verse afectado. ¿Quiénes son los que están teniendo el aumento en la demanda? Bueno, los países de bajos ingresos, los países donde la población se sigue multiplicando a tasas pues mayores del promedio que sucede en los países desarrollados y con mayores ingresos. Entonces, en el caso de los países de altos ingresos, donde hay mayores niveles de educación, más conciencia sobre temas de natalidad, de nutrición, etcétera, el crecimiento demográfico es mucho más lento y entonces la demanda es un poco, no es tan acelerada, digamos, por tema de la cantidad de personas. Básicamente, para resumirlo, en los países de bajos ingresos o ingresos medios, el crecimiento demográfico o de población es bastante más acelerado que en los países con ingresos altos. Y esto está relacionado con la demanda de alimentos, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente. Para hacerlo un poquito más específico, en los países de ingresos altos, con poder adquisitivo, actualmente hay mucha preocupación por los temas de salud y medio ambiente. Esto está relacionado con que son países también donde los niveles educativos son altos. La sensibilización, la conciencia sobre la importancia de estos temas se convierte en un aspecto tan relevante como la calidad misma del producto. Estos países se caracterizan porque cada vez consumen menos azúcar, que es considerado un no alimento o no alimento, digamos, de valor nutricional alto. Y lo que se va a hacer es que el crecimiento de consumo de proteínas animales también disminuye. ¿Por qué este tema de la disminución de consumo de proteína animal? Bueno, aquí hay un tema de que el sector de producción de carne ha sido muy atacado por aspectos de las emisiones de gases con efecto invernadero y especialmente gases metanos, digamos, que cuando las vacas, por ejemplo, o los bovinos, hacen su proceso de digestión, ellos dentro de lo que es la liberación de energía eliminan metano y este es un gas dentro del conjunto de gases con efecto invernadero, uno de los más contaminantes. Se dice que es 3 veces más contaminante que el mismo carbón, el dióxido de carbono. Entonces hay un movimiento importante a nivel mundial, sobre todo en estos países, de no consumo a la carne, de sustitución de la carne por carne de soya, de la producción de lácteos, tratar de dejar estos alimentos de origen animal y sustituirlo por proteínas vegetales. O, de nuevo, ¿verdad? Parte de la información que ellos tienen, el nivel de conciencia por los temas ambientales. En el caso de los países con ingresos medios, va a aumentar el consumo de alimentos y la diversidad de las dietas. Son países moderadamente sensibilizados. De nuevo, la sensibilización está muy relacionada a temas de educación. Y el consumo de productos animales, pues, se mantiene en crecimiento. Sin embargo, no es un crecimiento exponencial. Y lo mismo sucede con el caso de las grasas. Es decir, son alimentos que se reconocen como que pueden tener sustitutos más amigables con el ambiente, pero que sin embargo, por temas culturales, de tradición de consumo y herencia gastronómica, siguen estando presentes en la dieta. Es básicamente como que la gente diga, bueno, sabemos que tienen efectos, tienen impactos, en el caso de las grasas, pues no son los más saludables, pero es que nos encanta comerlos, entonces vamos a seguirlos comiendo. Entonces, más o menos están ahí como queriendo hacer el balance entre lo que se debe y lo que se tiene que hacer. Y en el caso de los países con ingresos bajos, bueno, sus dietas seguirán basadas en gran medida en alimentos básicos, en granos, todo lo que compone la parte de la seguridad alimentaria en su expresión más básica de los granos y sin mayor diferenciación, porque estos ingresos bajos, como indicaba anteriormente, se relacionan con niveles bajos de educación
y no reconocen, no aprecian, no valoran aspectos como que se produzca orgánico, que sea de producción sostenible, impacto social, etc. Vean otro aspecto también muy interesante. Recuerden que hace un rato hablábamos de que tenemos que producir mucho alimento en casi que la misma tierra que tenemos hoy. O bueno, tenemos chance de extendernos un 5% más sin deforestar, pero no nada más de eso. Eso significa que los recursos naturales hoy más que nunca y en los años que vienen con más razón van a estar bajo una presión muy importante, una presión significativa. Por ejemplo, vean qué interesante acá, si comparamos por ejemplo 1992 con el 2016, el balance de fósforo disponible en el suelo, en los suelos a nivel mundial va en crecimiento, va bajando. Es decir, estamos sacando el recurso que ya de por sí el suelo tenía y todo lo que se está suplementando a través de fertilizaciones, pues no está dando abasto para recuperar el estado natural de la cantidad de fósforo que deben de tener los suelos productivos. En el caso del nitrógeno es una tendencia bastante similar. En el caso, los que están interesados en temas de biodiversidad, de los índices de aves en tierras agrícolas, no es tan estrepitosa la caída, pero bueno, sí se da. Y las emisiones de gases con efecto invernadero, pues ya a partir del 2006 ya se empieza a ver una tendencia al alza que también se espera, se proyecta que se mantenga en crecimiento. Al mismo tiempo, hemos logrado aumentar la productividad y el valor bruto de la producción. El resumen de esta filmina es que podemos producir más, pero estamos afectando, impactando de manera directa y considerable el estado de los recursos naturales con los que generamos esta producción. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? O sea, tenemos que producir más y tenemos los recursos limitados. Bueno, la respuesta nuevamente pasa por la importancia de aumentar la productividad. En la misma cantidad de recursos que tenemos ahorita, utilizar toda la innovación tecnológica, ser disciplinados en los procesos de reducción de costos, de evitar desperdicios, para tratar de obtener el mayor beneficio por la mayor relación de beneficio-costo en las inversiones que realizamos dentro de nuestras empresas. El recurso natural es agotable. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando yo estaba en la escuela me decían, no sé, por ejemplo, el agua es inagotable, el suelo es inagotable. Y yo digo ahora, vaya, después de tantos años, tener que reflexionar que definitivamente los recursos naturales no son inagotables, son agotables, y que bajo los índices de presión que van a estar sometidos, especialmente en los próximos años, por el desafío que tenemos al frente, obliga a que nosotros, quienes participamos del sector productivo, nos comprometamos con hacerlo de manera responsable. Y bueno, el desafío sin duda no es fácil. Y a eso sumémosle otros temas, porque bueno, dicen que estar en el sector agrícola y agroalimentario es de valientes. Yo estoy totalmente convencida de eso, porque nosotros enfrentamos vulnerabilidades de todo tipo. Afortunadamente también somos muy resilientes y somos muy convencidos de lo que hacemos. Entonces, por eso seguimos adelante y por eso el mundo sigue teniendo alimentos. El primer desafío es entender que la producción de alimentos depende de una base natural que es limitada, o sea, que no es infinita, y que tenemos que aprender a manejarla para que se conserve en un estado que le permita sostenerse en el tiempo, pero también dar respuesta a la demanda creciente de consumo de alimentos. ¿Qué otro desafío enfrentamos? Bueno, que pocos países reciben el mayor valor de los bienes. Es decir, tenemos muchos países produciendo, pero la mayor cantidad de los productos con alto valor nutricional se están yendo a los mercados que tienen alto poder adquisitivo, y esos son menos países. Entonces, es un desafío que enfrentamos. El incremento en los costos, como hablábamos anteriormente, que puede o inevitablemente incide sobre los precios, y al aumentarse los precios se contrae la demanda se compromete. Otro tema importante es poder cuantificar el valor económico que tienen todos los impactos ambientales que causamos a la hora de producir los alimentos. Y más importante que conocer su valor es decidir quién es el que tiene que pagar por eso. ¿Será el precio que cobramos hoy por los productos alimentarios el valor real? ¿O es un precio que ponemos por el efecto oferta y demanda, sin tomar en cuenta el valor de la parte ambiental, de la parte social, que está vinculado a la generación de estos alimentos? Y finalmente, otro desafío son las crisis alimentarias, que las tenemos por múltiples situaciones, por temas ambientales, las tenemos por temas de migración, de desplazamiento, de guerras, y se van dando como en distintos lugares, pero en el momento en que eso se empiece a generalizar,
pues obviamente es todo un tema, ¿verdad? Porque necesitamos no solo asegurar la cantidad de alimentos, sino también la calidad de los mismos para asegurar dietas saludables y bueno, y alimentos para satisfacer las necesidades. Bueno, pero como aquí no todas son malas noticias, entonces también tenemos que hablar de cómo vamos a enfrentar estos desafíos. Ya yo he ido dando algunas pistas. Tienen que ver con producir más en la misma área a menor costo. Se dice muy fácil, ¿verdad? Yo sé, yo soy productora también, entonces yo entiendo que decirlo es una cosa y hacerlo es otra cosa muy, muy diferente. Pero hay algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta o que se deben de reforzar y trabajar para que el productor tenga un entorno que habilite el lograr cumplir con este reto. Lo primero, por supuesto, son políticas públicas orientadas a que los procesos de formalización de las empresas se puedan hacer sin que esto signifique su deceso, es decir, que los costos no acaben con el capital de trabajo de las empresas, sino que se les permita cierto tiempo, sobre todo a las MIPYMES, que son altamente vulnerables y que tienen una tasa de mortalidad altísima. El 80% de las MIPYMES se muere o desaparece en los primeros 3 años. Estas empresas necesitan un trato muy especial para poder superar la vulnerabilidad que tienen. Entonces, a través de políticas públicas que permitan, por ejemplo, ser flexibles en cuanto al pago de tasas impositivas, ser flexibles en cuanto a acercar a la oferta al productor con la demanda, a mejorar la calidad de sus productos, a promover la asociatividad de los productores para reducir los riesgos, obviamente van a ir en favor del logro del reto que nos hemos planteado de producir más a menor costo. ¿Qué más? Bueno, sin duda, el financiamiento es un aspecto clave, porque bueno, todos tenemos el dinero para empezar un emprendimiento o para poder mantenerlo. Si necesitamos liquidez, necesitamos un capital de trabajo que nos permita mantener a flote el negocio. Sin embargo, tenemos, y esto es de manera generalizada en todos los países, pienso yo, así por los estudios que realizamos y las investigaciones constantemente en este tema, que es algo generalizado del continente de Iberoamérica, tiene un gran desafío en tema de accesar al financiamiento. Ahora se pusieron de moda, por ejemplo, algunos fondos de sostenibilidad, entonces la gente, como sabe que producen responsablemente, se quieren acercar, pero al final son los mismos montos, con las tasas de intereses como si fueran casi créditos de consumo, con garantías hipotecarias y más bien con más requisitos. Cuando lo que necesitamos son financiamientos con fondos de garantía colectivos que respalden con recursos, no con los bienes o el patrimonio del productor, sino con recursos colectivos de los mismos fondos, el riesgo del no pago del financiamiento, con tasas preferenciales, con plazos acorde al ciclo productivo en el que está el sector que se está apoyando, y que bueno, que tenga acompañamiento, porque también muchos de los financiamientos se caen o no logran finalizar de manera exitosa porque el productor no tenía la capacidad para gestionarlo debidamente. Entonces también necesitamos reforzar esas capacidades. Y finalmente, siempre en la línea de lograr el reto de producir más a menor costo, hay un componente muy importante que tiene que ver con la innovación tecnológica. Es decir, aplicar todo lo que se está desarrollando para poder aumentar la productividad. Y ahí se cubren diversos temas: agrotecnología, adición de valor, mejoras en los empaques y la presentación, diversificación de la producción, tener productos novedosos que sean atractivos. Y aquí hay un caso bien interesante, porque también hay cada vez, obviamente en países con mayores ingresos es más acelerado que en nuestros países, pero es una tendencia en crecimiento que el consumidor quiere conocer de dónde viene su producción. Y para eso se han desarrollado mecanismos como por ejemplo el llamado blockchain, que es un código de barras que de alguna forma permite que se coloquen los empaques y cuando el consumidor tiene el producto y lo puede escanear, puede conocer a detalle de dónde está el producto, dónde se sembró, a qué altura, qué calidad tiene, conocer de la familia la historia del productor, etc. La tendencia de ir más allá del producto, del bien tangible, es decir, ¿qué hay detrás de esto? Lo que se llama también los productos con historia, es creciente. Así que todos estos temas suman a que nosotros podamos hacer más eficiente el negocio en el que estamos. Conocer, por ejemplo, la estructura de costos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen bien los costos de producir lo que ustedes venden? Porque eso es vital para poner el precio. Si nosotros no controlamos y no sabemos cuál es el costo, cuánto nos cuesta producir lo que hacemos,
es muy difícil que logremos un precio que realmente nos permita cubrir esos costos y lograr una utilidad esperada. Entonces, cualquier negocio, el punto de partida tiene que ser una estructura de costos que me permita a mí saber cuándo puedo cobrar más, cuándo puedo cobrar menos, cuándo tengo que reducir los costos y apretar las tuercas, como decimos, para que el negocio se logre mantener a flote. En cuanto a las tendencias de consumo, bueno, tenemos que cada vez, de nuevo, ¿verdad? Algunos mercados de países desarrollados evolucionan más rápido que los nuestros, pero todos vamos más o menos en la misma dirección. Es de consumir productos que estén vinculados a la responsabilidad ambiental. Como les decía hace un rato, la sustitución de productos pecuarios relacionados con especies animales, sustituirlo por alternativas vegetales, pensar en incorporar el aspecto tecnológico de conocer el origen del producto y cómo este pasa de un lado, o cuál es la intermediación que hay hasta que llega a la mesa, es información que siempre es muy apreciada. Aspectos relacionados a la salud y a la inmunidad, todo eso es súper bienvenido. Ahora las superfoods, que son estos alimentos que tienen valores nutricionales altos, están cada vez más de moda, cada vez son más demandados. En este momento por ciertos nichos de mercado, pero como les decía, cuando una de estas tendencias de consumo empieza a posicionarse, generalmente el resto de los países vamos por ahí, por ese camino, algunos un poco más despacio que otros. Siempre las tendencias de consumo, bueno, es importante también para quienes tienen o quienes tenemos MIPYMES, pensar en el desarrollo de los mercados locales, del comercio local, con todas las ventajas que eso proporciona. Por ejemplo, un riesgo disminuido al poder yo estar en contacto más cercano con el consumidor final, los costos de traslado son menores, el riesgo de que si hay algún rechazo o algún reclamo, yo lo pueda atender sin que eso me cueste todo el valor del negocio. El comercio local es también una fuente de aprendizaje enorme para las pequeñas empresas. Y el mito de que siempre los mercados de exportación pagan muchísimo más que los mercados locales, yo los invito a revisarlo, porque hemos tenido casos abundantes en que el comercio local o a nivel nacional a veces es mejor negocio que lo que está vinculado a un mercado de exportación, sobre todo para una MIPYME que es altamente vulnerable y especialmente en sus procesos iniciales. Alimentos innovadores, productos con historia, grasas saludables y los snacks, estas meriendas, porque bueno, ya cada vez también está más aceptado el tema de que ya no son solo 3 comidas al día, sino que lo ideal es poder hacer 5 con las 2 meriendas, una en la mañana y una en la tarde, y bueno, y que esas meriendas tienen que seguir la misma línea de pensamiento de buscar que sean productos saludables, debidamente balanceados y con componentes nutricionales que satisfagan las necesidades del organismo. Bien, en el material de esta semana yo estoy dejando 2 recursos de apoyo que yo les invito muchísimo que los vean. Ojalá puedan sacar el ratito, son 2 videos. Uno tiene que ver con innovación. A mí me encanta ese video en particular porque quita el mito de que la innovación es una cosa fuera de este mundo. Uno dice innovación y la gente piensa, no sé, un transbordador espacial, una fórmula química imposible de entender. Y no, innovación es, en muchos casos, hacer lo que ya hacemos de una forma mejorada, diferente, que le agregue valor al negocio. ¿Y cómo hacerlo? En ese video van a encontrar todo el proceso de creación, es bastante interesante. Y quienes estén pensando en agregar valor a su producción a través de rediseñar o repensar su producto actual o desarrollar nuevos productos, les dejo siempre por ahí para que consulten el video de Pensando en el Diseño, que es súper completo y que los guía en el paso a paso de cómo entrarle al desarrollo de nuevos productos o a la adecuación de productos que ya tenemos. Bien, entro entonces ahorita a la unidad 2. Como les mencioné al inicio, voy a cubrir las 3 unidades y luego vamos a tener un foro, un espacio para intercambiar opiniones, comentarios, dudas, preguntas que tengan. Bien, en la segunda unidad vamos a abordar el tema de las buenas prácticas de manufactura, o también conocidas como BPM. ¿En qué se diferencian de las buenas prácticas agrícolas que ustedes vieron en el módulo 1? Bueno, que las buenas prácticas agrícolas se aplican principalmente para todos los procesos que hay en la producción primaria, es decir, todo lo que se realiza a nivel de campo. En el momento que nosotros cosechamos,
Ahí empieza la transición hacia las buenas prácticas de manufactura. Es importante aclarar que no es solo las buenas prácticas de manufactura aplican para cualquier proceso de transformación, ya sea que usted haga de un cacao un chocolate o que saque una yuca, la lave, la empaque y la meta en una caja para exportar, por ejemplo. Es decir, independientemente de lo complicado que sea el proceso de transformación o post cosecha, después de la cosecha, las buenas prácticas de manufactura es precisamente ahí donde arranca. Vamos a verlas un poco más en detalle. Bueno, como les hablaba hace un rato, dentro de las tendencias de consumo, el tema de la sanidad, la calidad, la inocuidad de los alimentos es vital. Es un tema que cada vez cobra más relevancia. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero, está al revés. Primero, existe un acuerdo sobre aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en la Organización Mundial de Comercio, que es el órgano a nivel mundial que regula cómo se hacen los intercambios de bienes y mercancías entre los países. Entonces, este acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias lo que hace es reconocer el derecho que tienen los países de poner normas, reglas, reglamentos, leyes que les permita asegurar la inocuidad en los alimentos, los productos agroalimentarios, y bueno, se ha aplicado también a productos cosméticos, farmacéuticos, etcétera, pero bueno, nosotros en lo que estamos, que son los agroalimentos, y bueno, la base en el caso nuestro es para poder aplicar o para poder construir estas leyes, normas, reglamentos, como sean aplicadas en cada país, es una norma de la FAO que se llama el Codex Alimentarius. Y ahí se detalla cuáles son estos principios básicos que tienen que regir o que deben regir el establecimiento de regulaciones para asegurar la inocuidad, la sanidad del producto y su calidad. Y luego, ya con este contexto mundial, digamos, o internacional, global, de cómo se deben hacer las cosas, cada país lo ajusta a su funcionamiento. Entonces, para ponerles un ejemplo, en el caso de Panamá, en el caso de Costa Rica, otros en Centroamérica, lo que se hace es a través del Ministerio de Salud, que es el regulador de estos temas, se empiezan a generar las directrices, los reglamentos para poder aplicar toda la normativa internacional dentro de lo que son las pymes, en este caso que estamos hablando en específico. Entonces es el Ministerio de Salud de alguna forma el llamado a promover esto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, toma la norma internacional, los conceptos o los principios básicos de las buenas prácticas de manufactura y los convierte en un reglamento a nivel nacional. Entonces, de pronto, es una norma internacional que es de acatamiento obligatorio para poder funcionar en el país. Entonces, eso pues es una gran ventaja para las MIPYMES porque las alinea de una vez con el contexto internacional. ¿Okay? Y ahora, si quieren empezar procesos, por ejemplo, de exportación o en mercados mucho más formales y demandantes, sí tienen que recurrir a certificarse, porque muchas veces las empresas que están en el comercio internacional lo exigen así. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, en Costa Rica y bueno, casi todos los países de la región, lo que funciona es que se cumplen con los principios que están establecidos según lo que el Ministerio de Salud regule, y ya con eso ustedes dan por garantizado que se está cumpliendo con las normas de calidad, inocuidad y sanidad. En resumen, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Bueno, son principios, recomendaciones técnicas, criterios también, que se aplican al procesamiento de alimentos, como les dije, desde la cosecha para adelante, ¿ok? No piensen siempre en procesar, que es una cosa como transformar la materia prima hasta, o sea, eso se incluye, pero también, aunque el proceso sea solo lavado, secado y empacado, ahí se aplican las buenas prácticas de manufactura, ¿ok? Entonces, lo que buscan es garantizar la inocuidad del alimento, es decir, que el alimento no hace daño, y el daño viene por varios tipos de contaminación que vamos a ver más adelante. Es decir, el tema de la inocuidad está relacionado a evitar que haya contaminación. También buscamos a través de las buenas prácticas de manufactura asegurar que el producto es apto para el consumo humano, es decir, que la persona los puede consumir y que no van a tener ninguna afectación. Y también son aplicadas para evitar que se adultere el producto, es decir, busca que la materia prima o el producto transformado, pues de alguna forma no se le agreguen sustancias o no se involucren con procesos que vayan a
cambiar su composición o que lo vayan a hacer no apto para consumo. Las buenas prácticas, como casi todo, ¿verdad? Surgieron a raíz de un problema, una crisis relacionada con un par de casos en los Estados Unidos de falta de inocuidad, pureza en los alimentos, y bueno, automáticamente se reunieron las autoridades y dijeron, esto tenemos que trabajarlo, y bueno, terminó siendo una normativa. Las buenas prácticas de manufactura en su aplicación generalmente son flexibles, porque lo que buscan es alinear, es decir, no buscan como castigar, sino lo que buscan es organizar la producción para que pueda cumplir con todos los requisitos. Y como les decía anteriormente, por lo general, casi en todos los países está amparada a un marco nacional, es decir, es una norma internacional, una norma internacional que fue absorbida dentro de lo que es la reglamentación y las leyes de los países. Bien, hace un rato les comentaba que cuando hablamos de contaminación, de inocuidad está relacionado a la contaminación. Y aunque uno puede ahí buscar subcategorías, en términos muy generales, hay tres tipos de contaminación. La contaminación física, que es la que se da por objetos, como anillos, aretes, pelos, piedritas, etc. La contaminación química, que es cuando se agregan productos, por ejemplo, en el caso de los residuos de los procesos agrícolas, eso es contaminación química. Y la contaminación biológica, que es cuando por manejo, alguna bacteria, algún patógeno, hongo, termina cayendo en el alimento. Entonces, esos son los tres tipos de contaminación que por lo general inciden para que haya o no inocuidad. Entonces, las buenas prácticas de manufactura lo que busca es implementar medidas preventivas para evitar que estos tipos de contaminación se den. Adicionalmente, cuando hablábamos en la definición de las buenas prácticas de manufactura de inocuidad, hablamos también de aptitud, que el producto sea apto para el consumo. Y aquí les voy a compartir algunos aspectos que permiten determinar si el producto es apto o si cumple con los estándares de calidad para ser consumido. Lo primero son los parámetros a nivel nutricional, es decir, que tengan una calidad, que el producto tenga calidad nutritiva, que se pueda procesar, que se pueda digerir, que tenga el contenido de nutrientes que se espera. También hay un valor sanitario, es decir, que haya calidad a nivel de la higiene, que sea un producto que yo puedo comer y que no viene con ningún tipo de contaminación. También se busca que logre atributos a nivel sensorial, organoléptico, es decir, que los sabores, los olores, el aspecto, la forma, la consistencia del producto se logre y se preserve gracias al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Y bueno, y el valor del uso, que tiene que ver con que el producto de alguna forma esté preservado, empacado, presentado, de manera que sea conveniente para el consumidor. Entonces, todos estos aspectos están relacionados con las buenas prácticas de manufactura y lo que se espera es que a través de su implementación nosotros logremos asegurar que los atributos de aptitud y calidad, al igual que los de inocuidad, se puedan cumplir. La norma es amplia, digan que es extensa, es bastante extensa. Sí, bueno, yo dejé una guía de referencia en los materiales de esta semana, pero si ustedes quieren consultarla de verdad, la grande, pueden poner norma buenas prácticas de manufactura y por ahí les salen varias versiones. Y bueno, básicamente lo que tiene son 10 grandes temas y en cada uno de esos temas hay un conjunto de criterios, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos grandes temas? Bueno, las instalaciones, la norma busca asegurar que las instalaciones están debidamente construidas, por ejemplo, que limpias, que no significan ningún riesgo para el proceso productivo. Se revisa también el tema de materias primas y la relación con los proveedores, es decir, si por ejemplo es un lugar que acopia cierta producción, bueno, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene? Eso es parte de los criterios para asegurar el origen, valga la redundancia, de los productos. La norma cubre también aspectos relacionados con el transporte, el acopio y la recepción de los productos. También revisa las prácticas del proceso, es decir, de todo el proceso, cuando entra, por ejemplo, qué sé yo, la piña, el proceso de cortado, pelado, quitado del corazón, y la presentación, el cortado en los cubitos, la metida en el túnel QF para que salga los chunks o pedacitos congelados, digamos, en el caso de esta línea de producción. Entonces, establece la línea de producción
y va revisando en cada uno de esos procesos que estos se den sin exposición a riesgos de contaminación, principalmente en este caso. Hay un quinto capítulo que tiene que ver con la desinfección, mantenimiento e higiene de los equipos y herramientas que utilizamos en el proceso productivo. Uno muy importante que tiene que ver con la higiene del personal que entra en contacto con el producto. Y luego tenemos 4 que son de alguna forma complementarios. Es decir, desde instalaciones, ahí donde lo ven, todo eso que les mencioné, hasta higiene del personal, están directamente relacionados con el proceso productivo. Pero hay 4 capítulos más dentro de la norma de buenas prácticas de manufactura que tienen que ver con aspectos ya relacionados con la empresa y cómo la empresa gestiona los riesgos y la inocuidad del producto. Estos 4 temas que son importantísimos, uno tiene que ver con capacitación del personal, el segundo con cómo le damos trazabilidad a la producción, es decir, registramos cómo ingresó, registramos el proceso mientras estuvo en la planta y registramos la salida y hacia dónde se traslada. Eso es darle trazabilidad al producto. También el tema de documentación, por ejemplo, algunos de estos capítulos, dentro de los criterios se pide que hayan algunos registros. Por ponerles un ejemplo. Higiene en el baño, en los servicios sanitarios. Entonces hay que limpiar los servicios sanitarios 5 veces al día, por poner un ejemplo. Y tiene que haber un registro donde se apunta la hora, el tipo de limpieza que se hizo y quién fue el responsable. El asegurar que todos esos registros de respaldo existan y estén debidamente gestionados es un capítulo completo dentro de la norma, porque ¿para qué decimos que somos una maravilla gestionando la inocuidad si no lo podemos demostrar? Entonces, la gestión de la documentación es importantísimo para poder evidenciar. Y luego hay el último capítulo que es el de auditoría, ya cuando la empresa decide que pues, se va a preparar para poderse certificar o para poder ser auditada, evaluada, pues conocer cómo es el proceso de auditoría y cómo se va a ir revisando cada uno de estos temas. Ahora, visto así, es como la foto aérea, ¿verdad? De la norma de las buenas prácticas de manufactura. Y aquí quise dejarles algunos ejemplos. Esto es en el rubro de higiene, de prácticas higiénicas. Estas son las prácticas del personal. Entonces, aquí hay un gran tema, que por ejemplo, lavado de manos, y luego en la siguiente columna se detallan los criterios, es decir, lavado de manos. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, que la gente se lave al ingreso al área, después de manipular los alimentos, y ahí uno va detallando. ¿Cómo se evalúa? El puntaje depende, en cada país es diferente, pero básicamente son 2 notas. ¿Cumple el requisito o no cumple el requisito? En algunos países cumplir puede significar 5 puntos o no cumplir 0. Eso es muy variable y no tiene sentido discutirlo ahorita. Pero sí es importante y me interesa que se lleven bien claro que lo que se busca es saber si cumple o no cumple. Y en el caso de que cumpla, maravilloso. Y si no cumpla, poder tener un plan de acción remedial, que es, dejamos el auditor o la persona del Ministerio de Salud que viene a revisar el estado de la planta de proceso o del área de procesamiento del alimento, registra que, bueno, por ejemplo, hay deficiencias en el lavado de manos y este aspecto no cumple, entonces para la próxima visita estamos recomendando que se haga esto y esto y esto. Eso es lo que conocemos como un plan remedial, ¿ok? Por ejemplo, aquí utilización de guantes y detallamos qué es lo que estamos esperando y dejamos el espacio para cumple o no cumple. Y tenemos, por ejemplo, en cuanto al cuidado personal, la higiene personal, comportamiento. Ahí quise ponerles algunos ejemplos para que ustedes vean más o menos qué es lo que se está buscando. En algunos casos, cuando hay subrequisitos, entonces se ponen los más importantes arriba, los que son obligatorios. Y luego ahí van otros de camino. Entonces a veces puede que uno cumpla los primeros 3, pero los otros 2 no. Entonces se deja en el informe de acciones remediales, que bueno, que aunque está muy bien porque se cumplen los primeros, se tiene que tomar atención de que necesita cumplimiento de todos, entonces las siguientes medidas se recomiendan, etc. Entonces, más o menos así es como se ve una norma de buenas prácticas de manufactura. Como les decía, en casi todos los países de la región, el encargado de asegurar que las buenas prácticas de manufactura se cumplan son los ministerios de salud, como parte de, para poder otorgar el certificado de funcionamiento de las plantas que procesan alimentos o que tienen algún grado de transformación, se hace esta revisión. ¿Y cada cuánto se hace? Cada vez que hay que renovar el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Entonces, si quieren tener una idea de una norma completa, la que aplica el Ministerio de Salud en Costa Rica está disponible en los materiales del curso. Ahí lo pueden revisar. Bien.
¿Y para qué me voy a meter en las buenas prácticas de manufactura? Mire qué cantidad de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de implementar esto? Bueno, sin duda lo primero es que permite que la empresa, antes de cualquier otra cosa, cumpla con la formalización de su proceso. Es decir, va a estar legal, en orden, al día, con las normas que exige el país para poder funcionar. Pero al mismo tiempo, hay una contribución adicional que es que ayuda a mejorar el sistema de calidad. Permite también, por ejemplo, aumentar la eficiencia del proceso productivo, porque ya hay más registros, hay más controles, el tipo de cosas que normalmente vemos cuando se aplican las buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, es que se reducen las pérdidas por alimento mal manejado, se reduce el consumo de agua, se reduce el consumo de energía. Entonces, todo eso de alguna forma son costos y contribuye a las buenas prácticas de manufactura a que el sistema productivo sea más eficiente. ¿Okay? Cuando capacitamos bien al personal sobre cómo aplicarlas, se reducen muchos los tiempos de las actividades. Entonces también con eso ahorramos costos, bajamos los costos, se mejora la comunicación interna y se construye una cultura organizacional hacia el logro de las buenas prácticas de manufactura. Es decir, todos sabemos que se tienen que cumplir y permite integrarnos como equipo para lograr ese objetivo. Además, permite monitorear todos los procesos internos, dar trazabilidad si algún cliente quiere conocer o si hubo un reclamo, algún cliente llegó porque mira el producto suyo vino dañado, nos vamos a los documentos y revisamos porque cada uno de los productos que sale tiene un código que dice cuál es la fecha y aquí están todos los registros del proceso por donde él pasó. Eso es trazabilidad y nos permite poderlo tener como una evidencia de que gestionamos adecuadamente los alimentos para que sean inocuos, idóneos y que no tengan alteraciones. Bien, entonces casi nada de beneficios. Por eso la implementación de las buenas prácticas de manufactura no solo es una obligación, sino que también es una inversión que hacemos para aumentar la competitividad de nuestras empresas. Y no crean que esto solo aplica para las grandes empresas, aquellas con plantas enormes, ¿no? Si ustedes revisan en el material de clase de esta semana, la norma de buenas prácticas de manufactura que yo estoy dejando ahí como ejemplo, aplica para casi así como alimentos hechos en cocinas de casas o en cocinas muy básicas. Así que aplica para todo el mundo. No hay excusa para no garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos que producimos. Y bueno, nuestra unidad 3 lo que busca es que hablemos un poco también de los temas de etiquetado y envasado de los alimentos, porque es a través de estos que logramos sumar a los esfuerzos de garantizar la inocuidad, la calidad, pero principalmente el valor nutricional de esos alimentos que estamos consumiendo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, porque hay gente que me dice, mire, envasado, empacado y embalaje es lo mismo. No, vieran que no. Y una forma muy fácil de poderlo entender rápido está en esta imagen. ¿Lo ven aquí? Miren, la botella es envasada. Cuando ponemos la botella ahí en el six-pack, en la bolsita, la cajita, eso es un empaque. Es decir, el empaque es el envoltorio donde agrupamos unidades. ¿Ok? Y el último que ven aquí, ya la paleta o la tarima con varias cajas que tienen dentro empaques. El embalaje es como un empaque, solo que permite unir ya no cantidades de envases, sino cantidades de empaques en un solo. Es decir, el empaque agrupa envases y el embalaje agrupa empaques. Vean ustedes qué trabalenguas. Pero bueno, si algún día tienen alguna duda, envasado, empaque y embalaje, acuérdense de esta imagen y ya rápido uno entiende cuál es la diferencia entre estos tres. Bien, pero bueno, también es importante que podamos hacer algunas definiciones. Por ejemplo, en el caso del etiquetado, que es ya una vez que tenemos el producto envasado, necesitamos identificarlo. Entonces, esa identificación se hace a través de etiquetas. El etiquetado de los productos es una herramienta importantísima, pero de grandísimo valor para que las empresas puedan, en primera instancia, de nuevo, cumplir con la ley, porque hay un marco regulatorio en todos nuestros países que dice que los alimentos tienen que tener en su etiqueta cierta información. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero bueno, el etiquetado de los productos, de los alimentos, nos permite ponernos al día con la ley, estar en orden con la legalidad. Pero adicionalmente, la gente no se conformó con eso, porque es una herramienta muy poderosa. Entonces la podemos utilizar para informar al consumidor de manera transparente sobre las características que tiene ese producto. De manera que también apoya el proceso de compra. Es decir, ustedes, bueno, no sé si lo han visto, al final saquen un tiempo cuando vayan al supermercado la próxima vez, cada vez
uno encuentra más gente así, viendo el producto y buscándole la información nutricional o buscando qué información finalmente decide el impulso de compra. Entonces, la etiqueta es posiblemente el contacto más cercano que nosotros podemos tener como empresarios con el consumidor final. Por eso es importante poner en ella información útil en primera instancia, puntual, porque nadie quiere leer cosas ahí, ya los que no vemos bien tenemos problemas con la letra chiquitilla, entonces en letra atractiva, en un diseño atractivo, información valiosa, que le agregue valor a ese producto, que me diga lo que yo no puedo ver, toda esa maravilla que hay detrás y que complemente la información que por ley se exige a nivel de las etiquetas. ¿Y cuál es esa información que es obligatorio que tengamos? Bueno, la identificación del producto. ¿Qué es? Bueno, es, no sé, palmito en salmuera, fruta deshidratada, alimento congelado, la identificación, el país de origen, el contenido neto del envase, es decir, cuál es el peso que tiene. Y muy importante, en el caso, por ejemplo, de los productos que vienen en salmueras, por ejemplo, en líquidos, como en almíbar, tiene que venir dos tipos de peso. El peso total del producto, es decir, el palmito con el caldo o la salmuera, y el peso escurrido, es decir, la cantidad de palmito efectivo que hay dentro del envase, porque si a veces es, no sé, 300 gramos de palmito y no son 300 gramos, son 100 de palmito y 200 de agua. Entonces es importante en los productos que vienen en líquidos poder hacer esa diferenciación. Importante también, tiene que incluir todos los ingredientes que están dentro de ese envase. Y los ingredientes vienen en orden de contenido, es decir, el primero que está es de lo que más hay. Entonces ustedes ven un producto que dice, primer ingrediente, azúcar, alístense, porque seguro que tiene un montón. Y de ahí van hacia el final, y ustedes van a ver que al final, qué sé yo, benzoato de sodio, por ejemplo, que es un preservante, están siempre al final de la lista porque de eso se agregan cantidades muy, muy chiquititas. ¿Qué otra información obligatoriamente tiene que estar? El valor nutricional, especialmente cuando es un producto transformado. Por ejemplo, si es de nuevo el caso de la yuca o plátano, si solo se lavó y se empacó, en ese caso no es obligatoria la tabla de contenido nutricional, porque es un producto fresco. Pero al momento que ese producto fresco pasa por un proceso de transformación y se convierte en otra cosa, en un puré, en un chip, en un patacón, entonces ahí sí hay que agregar la tabla de valor nutricional, donde dice cuántas calorías, cuántas grasas, cuántos minerales, cuántas sodio, que es un tema importantísimo, el tema de la sal, para temas nutricionales. Aspectos relacionados con la calidad del alimento, este no es obligatorio, pero siempre se agradece porque ayuda, digamos, a orientar al consumidor en su decisión de compra. Volviendo a los obligatorios, está la fecha de vencimiento, el código de producción y toda la información de quien lo produce. ¿Qué pasa con instrucciones de almacenamiento y preparación? Vieran qué interesante, no es obligatorio, pero de nuevo, al igual que los aspectos de calidad del alimento, es información muy valiosa. Y además, imagínense qué hago yo, por ejemplo, con darles a ustedes un sobre blanco que diga, como me pasó ayer, alguien me regaló un sobrecito blanco, no me acuerdo qué decía, y yo me quedaba así, porque era algo totalmente novedoso, qué sé yo, era un líquido ¿de qué era? Un líquido de camote. Y yo decía, líquido de camote, ¿y esto para qué? ¿Cómo se come? ¿Qué hago yo con esto? Si yo el camote lo como en chip, lo como en puré, o lo como frito, pero nunca lo había visto en líquido. Entonces ahí necesitamos educar al consumidor y decirle, bueno, mire, este líquido usted lo pone en una taza de agua y le va a ayudar con el dolor de cabeza. No sabía. Entonces, esa información es importante porque le ayuda al consumidor a conocer el producto y a decidir si realmente satisface las necesidades que éste tenga. Bien. Ahí les estoy poniendo un ejemplo de etiqueta. ¿Lo ven? Vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a agrandarlo por aquí. Ok. Esto es una lata de pechuga de pavo cocida. Es decir, ahí viene. ¿Ok? Viene, sobre todo, vean qué interesante los ingredientes. En una lata de pechuga de pavo, ¿qué es lo que uno espera que haya principalmente? De pechuga de pavo, ¿verdad? Entonces, es el primer elemento, el primer ingrediente que vamos a poner siempre en las etiquetas. Miren, un 60% del peso es pechuga de pavo. Luego viene el agua, la sal, proteína de soya, y ven por aquí las cositas más pequeñitas, antioxidantes, son preservantes, porque se ponen en cantidades muy pequeñas. Cuando estamos vendiendo el producto en un mercado
donde se han registrado temas de alergias, etcétera, es importante. O, por ejemplo, los alimentos que son para niños. Se ha registrado mucha alergia de los niños a temas como semillas, por ejemplo, almendras que les produzcan alergias, o a las fresas. Entonces, como es un alimento para niños y uno sabe que los niños son muy sensibles a tener alergias de ciertos productos, entonces si contiene usted tiene que indicarlo aquí. Ahora, uno como mamá consumidora decidirá, no, mis hijos no tienen nada, no les da nada, estos son de piedra. Entonces, corre el riesgo. O si definitivamente tiene que tener cuidado, pues no comprar el producto, pero tiene información para tomar la decisión. Importante aquí observen también instrucciones de cómo conservar el producto para que se maneje debidamente, toda la información de quién es el productor o quién lo produce, ¿sí? Modo de empleo y la información nutricional. Ahí por el otro lado venía el tema de la fecha de vencimiento, que es importantísimo, el peso y bueno, otras cosas, pero la puse por ahí. Bien, volviendo al envasado, recuerdan que el envasado es la primera protección que le ponemos al producto, ¿ok? Entonces, el envasado de los alimentos inicialmente se hizo con el fin de proteger el producto, de proteger el alimento, para mantenerlo en condiciones aptas para el consumo humano. Pero, vean qué interesante, pasa igual que en la etiqueta. La etiqueta se hizo inicialmente para poner información casi técnica, digamos, del producto, fecha, ingredientes y tal, pero tiene otros usos. Entonces aprovechamos, en el caso de la etiqueta, para darle valor al producto. En el caso del envasado pasa igual. Es decir, si el producto es bien atractivo, le agrega valor, aumenta las posibilidades de que sea consumido, brinda información al consumidor. Un envase puede, a través de la información que coloquemos en él, poder darle valor al producto, indicándole al consumidor que tiene exactamente lo que él necesita o cuáles son las condiciones del producto, de la marca, que pueden ser interesantes para el consumidor. ¿Okay? Entonces, el envasado tiene dos propósitos. Bueno, inicialmente tenía el propósito solo de proteger, para preservar y mantener, pero bueno, con el tiempo hemos descubierto, y cada vez hay más innovación en este tema, que le puede agregar mucho valor. Retomando las funciones del envasado, ¿para qué envasamos el producto? Bueno, para protegerlo, contenerlo en una forma segura, protegerlo de riesgos mecánicos, de contaminación principalmente, ¿no? Durante la distribución y durante el uso. También una de las funciones nos sirve para comunicar, y también en algunos casos donde son líneas de producción industriales. Pónganse a pensar, por ejemplo, una fábrica que pone leche, envases de leche Tetra Brick. Entonces, el envase ayuda a darle forma a las líneas de producción de alta velocidad. Entonces, ya se sabe, por ejemplo, que si te quieres tener cierto rendimiento, cierta cantidad de empaques por minuto o por hora, el tamaño adecuado es este. Entonces, estas empresas toman decisiones dependiendo de cuánto necesitan producir. Entonces, ellos definen y ayuda, suma, digamos, a agregarle valor al proceso de producción porque lo hace más eficiente. Entonces, esas son las funciones del envasado: contener, proteger, comunicar, y en el caso de las industrias, ya con procesos más automatizados, pues ayuda a la maquinabilidad, es decir, aumentar la eficiencia de los procesos industriales a través de las características propias del envasado. Bueno, y aquí les voy a compartir algunas tendencias. Vean qué interesante. Por ejemplo, hoy más que nunca se busca que los envases, los empaques, agreguen valor al producto. ¿Y cómo van a agregar valor? Bueno, en un mundo donde tenemos tantos desechos y la vida útil de un empaque realmente es poca, cada vez queremos productos que tengan, con empaques que sean, ojalá, reutilizables, que podamos darle más valor. Entonces, les pongo un ejemplo porque me pasó hoy en la mañana. Compré las tortillas que compro siempre, el paquete de siempre, y donde lo voy a abrir, me doy cuenta que siempre es un pleito en mi casa porque abrimos, alguien saca la tortilla y deja el paquete abierto. Entonces, el segundo que viene por la tortilla, un día después, ya las tortillas están todas tiesas, dulces y ahí feas, ¿verdad? Entonces, está diciendo ya algo, eso que ocurre aquí. No. Cuando la gente abre digamos, las tortillas en el envase abierto. Sí. Y entonces, en ese caso, ahora lo que hay es como bolsas Ziploc, estas que tienen un cierrecito. Y para sorpresa mía, se acabó el pleito de las tortillas en mi casa. Entonces ahora se abre, saca la tortilla, la vuelve a cerrar y está maravilloso. Le aumenta la vida útil y yo estoy feliz. Y además todavía, cuando se acaben las tortillas, yo tengo esa bolsita, la puedo usar para meter alguna cosa, la lavo, la seco bien y puedo meter ahí algún lápiz, eso. Entonces, ese tipo de valor, la gente de habilidad del empaque, de poderlo reutilizar, cada vez
es más apreciada por el consumidor, sobre todo el que está más educado y es más sensibilizado y responsable a la separación de los desechos, a no tener empaques que duren tan poquito. ¿Qué también buscamos? Bueno, empaques que contribuyan al bienestar. Por ejemplo, antes las empresas trataban de meter un montón de cantidad y decían, vendamos bastante para producir bastante y si la gente tiene que botar la mitad, no me importa, porque al final a mí lo que me interesa es un negocio de volumen, de cantidad. Y con el tiempo se dieron cuenta de que a la gente cada vez más le gusta menos desperdiciar y que no podemos en este mundo, con todos los desafíos que hemos venido hablando, darnos el lujo de estar botando alimentos y pagando por cosas que vamos a botar. Entonces, poder hacer porciones adecuadas al consumo individual o familiar semanal. No sé si a ustedes les pasan también otras, las anécdotas domésticas. En mi casa bueno, usamos el queso de untar, el queso crema, y el tamaño que compramos nos encanta porque dura una semana. Porque resulta que ya después de la semana abierto el queso ya no sabe igual, ya la textura no es la misma, entonces después de la semana nadie quiere usarlo. Imagínense tener que botar la mitad del queso solo porque compramos un empaque, un envase que era una cantidad exagerada para lo que nosotros consumimos. Entonces, las empresas cada vez más tienen que investigar, conocer su mercado para saber cuál es el tamaño adecuado para una porción que permita consumir el producto sin que haya desperdicio. ¿Qué también estamos buscando? Empaques con ciclo de vida cortos, ojalá biodegradable, reciclable. Y bueno, y si pueden cumplir otras funciones, todavía mejor. Me hizo mucha gracia el otro día que vi, por ejemplo, la salsa de tomate. En mi casa hacemos la pizza, nos gusta hacer la pizza. Y entonces compramos una salsa de tomate y siempre es un pleito porque tenemos un montón de envases. Son envases de vidrio lindísimos, pero digamos, yo no tengo tanta cosa que guardar en envases de vidrio. Entonces tengo una colección de tarros ahí, bueno, los mandamos al reciclaje, tratamos de reutilizar, pero bueno, siempre es un problema. Pues ahora resulta que como que oyeron mis lamentos y ahora la salsa viene con la tapita, pero con una manita así. Entonces resulta que ahora se convirtieron en jarras que se pueden utilizar para tomar fresco, para vasos, como vasos, etc. Entonces ese tipo de funcionalidad del empaque también es muy bien recibido. ¿Qué más? Bueno, cada vez más también la incorporación de los códigos QR. Quienes no están familiarizados con esta tecnología, hay que investigar, hay mucho tutorial que pueden buscar, YouTube, Google, todo para entender realmente qué es el QR. Es este codiguito que lo escaneamos con el teléfono y nos da un montón de información complementaria. Entonces, a veces la etiqueta, no podemos poner tanta información porque también la etiqueta es pequeñita. Y ya, si están apuntando a mercados ya grandecitos, viejillos como uno, entonces ya uno no ve muy bien y bueno, no se puede dar el lujo de poner tanta información. Entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? Con un código QR. Se pone el código QR y si quiero más información, ¡plá!, lo escaneo con el celular y ahí veo video, veo foto, todo lo que necesito saber sobre el producto. Eso agrega mucho valor. También a través del código QR podemos tener un video sobre cuál es el proceso productivo, cómo le damos trazabilidad, eso le genera confianza al consumidor. Están muy de moda también los envases personalizados, sobre todo en productos muy exclusivos. Por ejemplo, los vinos, que es un producto muy exclusivo. Hay empresas que hacen los vinos con la etiqueta con el nombre suyo. Te ponen ahí, Evelyn Chávez, el vino de Evelyn Chávez, y ahí le mandan. Eso sí, no pueden hacerlo por 3 botellas, ¿verdad? Tienen que hacerlo por 40 cajas, pero bueno, para todo hay gente. Entonces, los envases personalizados, los envases que ofrecen dinámicas o que promueven contenidos en redes sociales, no sé, tómenle foto al envase, pónganle en Facebook, participa de una rifa, eso también. Y sobre todo, yo creo que es muy bonito que cada vez la gente quiere conocer más de dónde viene el producto, quién está detrás de esto, quién lo hizo, cómo lo hizo, en qué país. Entonces, los productos con historia es algo que cada vez más está siendo demandado. Yo les quiero poner aquí una pregunta de reflexión, no para que me la contesten, la podemos discutir ahorita al final en el foro, pero ¿el empaque de su producto le agrega valor o le quita valor? Si agrega valor, maravilloso. Si quita valor, es un momento importantísimo, buenísimo para empezar a pensar en eso. Yo como mi pyme les voy a contar una anécdota. Entiendo perfectamente que el tema de empaques y envases para las pymes es complicadísimo. Porque uno quisiera tener una cosa así lindísima, única, especial, diferente y todo, pero resulta que hoy uno ocupa, no sé, 100 bolsitas y uno llega a la empresa
Mire, ¿me puede cotizar 100 bolsitas? Ah, no, aquí a partir de 15,000 bolsas. Entonces pareciera que las pymes terminan usando todos los mismos envases, los que se encuentran ahí, barato y tacata, y eso es una realidad que tenemos. Así que si alguien se quiere hacer un negocio de empaques innovadores en pequeñas cantidades, miren, aquí ya salió la oportunidad. Pero las pymes tienen que enfrentarse a eso, es decir, aún con esta limitación, ¿cómo hago para verme diferente? Eso es un trabajo que tenemos que hacer. Miren qué bonito esto. Quise compartir algunas imágenes ya para ir cerrando de empaques innovadores. Vean este, por ejemplo, de leche. Es una alcancía, no van a decir que no está como de morir. Está demasiado lindo. Entonces ya se toman la leche y queda la alcancía. Claro, yo me puse a pensar, como en mi casa, por ejemplo, que se toman, no sé, como 12 litros de leche por semana. Seguro estaríamos con otro problema de cantidad de alcancías, pero bueno, por lo menos creativo está. En el caso de los productos lejos, así años luz bien largo, todo lo que tiene que ver con el plástico, todo lo que, a menos de que sea biodegradable, y promover temas como las fibras, el cartón, el papel, todo esto, siempre va a ser una mejor opción según lo que hemos visto de las tendencias de consumo. Vean este qué bonito también, es como una huevera o una canastita y ahí van las naranjas, no hay plástico. Y este también que me pareció muy interesante, lo tiene una tienda de alimentos aquí cerca de donde yo vivo. Y vean los tarros, se parecen a los tarros de salsa de pizza que yo tenía aquí guardados. Pero bueno, vean qué lindos los tarros como son. Y lo que hace es que uno compra el tarro, se come las galletas y luego, si quiero comprar las galletas, solo llevo el tarrito. Ellos me lo rellenan. Entonces cada vez se ve más esa tendencia. El otro día también me pasó que llegó un señor, pasó vendiendo el desinfectante que utilizamos en mi casa. Y me dice, si tiene el envase, solo se lo relleno. Ay, maravilloso. Si no tengo yo que estar lidiando con llevar aquello, reciclar y todo. Entonces, la reutilización de los envases, si el mercado se los permite, siempre es no solo agradable, sino que también una práctica que va alineada a las tendencias de consumo. Ahora miren aquí, este es el capítulo de lo que nunca hay que hacer. No se asustan ustedes cuando ven esto. Miren, yo cuando estaba listando la presentación, de verdad que no podía creer encontrarme estas fotos. Vean esos gajos de mandarina. Miren, yo 1000 veces prefiero, aquí arriba, yo 1000 veces prefiero la mandarina así grande, anaranjada, que me da de todos los olores. Y donde veo esos gajos en esa bandeja, además de estereofón, que es totalmente contaminante, cubierto en plástico, eso no hay forma de que yo lo compre nunca. Vean estas manzanas, miren. A ver, la manzana ya de por sí trae su empaque natural, que es su cáscara, pero bueno, digamos que ese no fuera el caso, entonces le ponen este colchoncito y además un plástico encima. Más o menos el mismo caso del mango. Ustedes están viendo ese mango, miren. Solo le falta el sombrero, los guantes y la bufanda. Le pusieron de todo. Plástico, la malla y tiene plástico por dentro también. Y vean esto de los aguacates. Este tiene cartón, tiene una bandeja de estereofón atrás y tiene un plástico encima. O sea, peor imposible. Ah, bueno, ni qué decir las fresas. ¿Han visto las fresas? El gran problema de las fresas es que cuando entre ellas se rozan, se dañan. Pero bueno, yo creo que nosotros como humanidad, como sociedad, podemos ser más creativos que eso, ¿verdad? Podemos tal vez buscar otros mecanismos para que las fresas no se rocen en vez de estar sacando hule, espuma y cosas de esas. Bien, algunos aspectos a considerar para poder definir cuál es el envase o el empaque que más me conviene a mí. Bueno, ustedes tienen que conocer muy bien su producto. Por ejemplo, si se le pegan olores, se le pegan sabores, si es grande, si es pequeño, si mucha cantidad, poca cantidad, para poder decir, esta presentación es la que más me conviene a mí. Ahora, hay que estudiar el mercado. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace un rato de las porciones? Yo puedo decir, a mí me conviene el queso crema de 4 kilos. Pero resulta que al mercado le gusta 250 gramos porque ese es el que se consume por semana. Entonces, hay que hacer un balance entre esas dos cosas. Porque nosotros tenemos que estar al servicio de los intereses también de la demanda. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer lo que a nosotros nos conviene, pero que también satisfaga los intereses del consumidor? ¿Qué más? Analizar muchos tipos de materiales. Siempre optamos como por la opción más fácil o la más rápida. Yo lo entiendo, porque como les digo, yo reconozco que las pymes tenemos muy limitado acceso a gran variedad de empaques o materiales, pero bueno, hay que investigar, hay que buscar opciones. Y anímense a hablar con las empresas. O sea, yo creo que yo en algún momento les dije, miren, qué lindo lo que ustedes tienen, pero es que no me sirve. Por lo menos ahí dejé la queja puesta.
pero tenemos que sensibilizar sobre la importancia de si realmente estamos apoyando a las MIPYMES, que este es un tema, ese es uno de nuestros talones de Aquiles. La ergonomía, de nuevo, cómo hacer que este material que me gusta pueda ser un diseño fácil de manejar. El que sea ergonómico significa eso, que yo lo pueda manejar, que lo pueda coger bien, movilizarlo, desplazarlo. El tipo de impresión que vamos a utilizar, a veces las MIPYMES, cuando empezamos especialmente, hacemos la impresión en la casa con la tinta, y esa tinta en un material que no es bueno, le cae una gota de agua y quedó todo embarrado, todo corrido la tinta, el texto, y no se entendió nada. Entonces, profesionalizar toda la parte del diseño, de la impresión, escoger muy bien cuál es la información complementaria, aparte de la obligatoriamente por ley, digamos, que tenemos que cumplir, cuál es esa información complementaria que realmente le va a dar valor al producto y cómo ponerla en una forma que cualquier consumidor la pueda leer, procesar y aprovechar. También tenemos que asegurar, antes de decidir cuál empaque vamos a escoger, que el empaque va a cumplir con sus funciones. ¿Se acuerdan? Que las vimos al principio. Que va a proteger, que va a comunicar, que va a asegurar, a darle garantía de inocuidad y de calidad al producto. Y un tema que cada vez es más vigente es cómo anda este material o este tipo de empaque en aspectos de impacto ambiental. Yo quiero que mis consumidores sepan que yo tengo esos valores y esos principios. No puedo poner un montón de plástico, un montón de estereofón, y si lo pongo en plástico, tengo que asegurarme que diga 100% biodegradable o hecho con material reciclable, o que vean que estamos en esa línea, porque tampoco se puede negar que el plástico es tremendo material. Pero bueno, ahora gracias a la tecnología tenemos muchas opciones para escoger. Y finalmente, lo pongo de último no porque sea el menos importante, tal vez es porque es uno de los más importantes, y es el costo. El empaque puede ser lindísimo, pero bueno, ¿cuánto me cuesta a mí? Resulta que el empaque cuesta más que el mismo producto. Bueno, tenemos que empezar a analizar otras opciones. Siempre analicen varias opciones, y eso es lo que nosotros llamamos prototipos. Nunca empaquen con la primera cosa que les gustó. Busquen varias que gustan. Pongan el producto ahí, hagan varios experimentos, desarrollen prototipos y hagan evaluaciones. Reúnan a sus amigos, a sus familiares, o si tienen un poco más de recursos y tiempo, salgan a investigar, pónganlo a frente de potenciales clientes y díganles, bueno, de todos estos, ¿cuál es el que más les gusta y por qué? Y ahí va uno evaluando, seleccionando hasta que llega a una versión ajustada, y es lo que nosotros llamamos el modelado final del envase o del empaque. Todo despacito. Prueben, pregunten, hablen con sus consumidores o con sus potenciales consumidores o gente que tenga perfil de consumir sus productos, porque ellos son una fuente inagotable y muy confiable de información. Bueno, de mi parte, en lo que tiene que ver con presentación, creo que quedamos hasta ahí. Voy a detener la parte de funciones y Evelyn, ¿estás por ahí? Estaba haciendo un resumencito de los comentarios y preguntas del chat. Buenísimo. Quiere Gracias. para arrancar mientras se animan los colegas, le leo algunas de las que tengo aquí ya preparadas. Bueno, por ahí alguien puso el tema de que es muy usual, ¿verdad? Que no se declaren todos los ingredientes en las etiquetas. Voy a leerle varias ahí. Ana Rocío menciona que ella tiene, entonces dice, pulpas de frutas totalmente naturales, frutas que fueron licuadas y congeladas, no necesitan valor nutricional, pregunta. Depende. Si solo están pasando por el proceso de IQF o el túnel de congelado, no. Pero, por ejemplo, si es una fruta procesada que va en una salmuera o en un almíbar, ahí sí, porque se necesita el valor nutricional. Digamos, el producto como tal, si está en contacto con otro tipo de sustancia, tiene que tener valor nutricional. Ok. Alejandro. En cuanto a la primera pregunta de que no siempre se registran la calidad de los ingredientes. A ver, una cosa es lo que se tiene que hacer y otra cosa es lo que la gente hace, ¿verdad? O sea, pero si quieren estar, o sea, la ley obliga a declarar todo. Si alguien está echando algo que no quiere declarar por cualquier razón y lo encuentra, está en problemas. O sea, está en enormes problemas. Entonces, cada quien decide si se lo juega o no. Ok. Luis Mauricio nos dice que él tiene vinos de miel, ¿verdad?
y que ellos los pueden personalizar también personalizar en las etiquetas. Karina menciona que el tema de los empaques para los MIPYMES es una debilidad, ya que los empaques sostenibles e innovadores son caros o los MQO son demasiado altos para una MIPYME. Y eso de la reutilización, perdón, es importante en los empaques porque de lo contrario están generando toneladas de contaminación. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que cada vez la gente eso gusta más y además es que es complicado, o sea, estamos en un mundo donde todo viene empacado y ya digamos, ya la gente ya no hace huecos y entierra todo, o sea, ya es un tiempo pasado, o sea, hay un nivel estamos expuestos a mucho volumen de material y manejar eso no es fácil, hay que ver la cantidad de basura que una familia, no sé, de 6, 7 personas puede sacar por semana, es una locura. Entonces sí, la reutilización no solo es por un tema ambiental, es también un tema de gestión del hogar y de las materias que entran, ¿verdad?, al sistema. Y bueno, está Vladimir con la mano levantada por ahí. Hola Vladimir, adelante. Muchas gracias. Primero que todo, un saludo cordial, Sid, y a Evelyn. Ayer estuvimos ahí en el Radisson compartiendo, gracias a Dios, estuvo muy bonita la actividad. Yo quiero referirme con respecto a producir más en el mismo terreno. Cuando hablamos de esto, mira, a mí me pasó al principio, me pasó en donde me comenzaron a pedir más producto y decía yo, Daisy, ¿a dónde me lo guindo? ¿A dónde lo siembro? Y casualmente esa fue la idea. Eran lechugas, se estaban produciendo bien y entonces de un momento a otro día, hagámoslo de forma vertical. Reinventémonos. Y esto simple y sencillamente nos dio pie como para tener una línea más de producto hasta alcanzar el punto donde ya llegamos a decir, ya no podemos más por varias cosas. Una, por término de almacenamiento, dos, por problemas de financiamiento y lo otro por conservación. Ya teníamos que meter un asunto de climatización, entonces ya nos estábamos viendo en problemas para poder mantener el producto. Pero a nivel de producción, comienza uno a reinventar cosas, a pensar en riego, especialmente en periodos en donde el agua escasea. Y entonces comenzás a inventarte programas de cosechas de lluvia y así sucesivamente comenzás. Las mismas necesidades te van dictando prácticamente lo que vas necesitando. Y de ahí es donde nacen todos los famosos inventos que gracias a Dios le van dando resultados a uno. Hoy por hoy, comienza uno a analizar esta parte de la alimentación del mundo y se topa uno con las gigantescas sorpresas de Arabia Saudita, que prácticamente todo lo importaba, todo lo de comer lo importaba, y hoy por hoy le está robando terreno a los desiertos, están desalinando las aguas y el 80% de las mismas las distribuyen en agricultura, en donde antes eran importadores y ahora son exportadores, y no solamente de dátiles, sino de un grupo importantísimo de frutas, de granos, de carnes y un grupo importante de alimentos. Y uno dice, ¿cómo le entraron al desierto? ¿Okay? Poniéndole agua y simple y sencillamente desalinizando el agua que tienen, que es de mar, y el 80%, te repito, de las aguas de ellos prácticamente van para la zona agrícola y el resto de las aguas tienen un proceso de reutilización y sin embargo de ahí se la tuvieron que inventar. ¿Que tienen mucha plata para hacerlo? Sí, pero también China lo está haciendo. Ahora que tenemos el problema climático, mira que sí, que hay veces que hay mucha agua o en exceso y hay momentos en donde el agua escasea, como en la parte de California y así un montón de lugares, pero simple y sencillamente es un asunto de reinventarse y el nivel de necesidades es lo que te dicta estrictamente lo que vas necesitando y qué tenés que hacer cuando la situación simple y sencillamente no alcanza. Yo ahí me sumo totalmente, gracias Vladimir, me sumo totalmente. Miren, el ingenio humano, dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. O sea, el ingenio humano se vuela, explota cuando nos llevan a situaciones extremas. Ahí es. Entonces,
Ya que sabemos eso, pues no lleguemos a situaciones extremas. Es decir, estamos viendo que tenemos un mundo muy desafiante, no va a cambiar, cada vez va a ser más, pues empecemos desde ya a prepararnos para ver cómo lo vamos a enfrentar. La observación constante. Mire, yo no sé si ustedes recuerdan, los que estamos en agricultura, cuando yo estudiaba agricultura me decían, es que para cada cultivo hay un paquete tecnológico, ya todo está inventado. Es mentira, no todo está inventado, es más, lo mínimo está inventado. Falta mucho por inventar, pero esa invención pasa por la observación de quien produce, su deseo de hacer las cosas bien, su capacidad de administrar el riesgo, porque es que en la agricultura, Dios mío, ¿no? En la agricultura el sinónimo es riesgo, ¿verdad? Riesgo por todo lado. Pero hay que hacerlo, o sea, nosotros tenemos que encontrar esa motivación para poder transformar nuestros sistemas productivos, entendiendo que van a llegar a un punto en que ya no van a dar más, digamos, el espacio ya no da una, pero tenemos que llevarlo al máximo. Si nos decían, la distancia de siembra es tal y solo esa, ¿cómo? ¿Y por qué? Ahora tenemos variedades mejoradas, tal vez una variedad mejorada, le cambio la forma, en vez de 3 bolillos lo hago a 2 metros, o sea, ese tipo de investigación constante es inherente al árbol. Nosotros en esta base natural que sostiene nuestro negocio y que es tan cambiante, nosotros tenemos que entrar a entender que somos parte de una cultura en cambio constante. Lo único fijo aquí es el cambio, es constante. Y tenemos que acostumbrarnos a estar en eso. Nadie puede sentarse a descansar. Esto sí es trabajo en serio. Gracias, Vladimir. Eve, adelante. Un poco aquí Eugenia dice, bueno, doña Eugenia estuvo con nosotros ayer, yo creo. Todo muy claro, importante en el producto fresco como lechuga, cebollino. El plástico se descompone rápido, dice, pero una alternativa es ponerlo en cajitas de madera, pero eso aumenta el valor de venta. Y que eso sí, que eso fue parte de lo que vimos ayer, el tema de los costos, ¿verdad? Que puede afectar también la parte de la producción. Totalmente. Pero ven qué interesante, con el tema de las cajitas, a nosotros nos pasó que aumenta el costo si es de un solo uso. Pero si nosotros logramos con nuestro comprador hacer un flujo de ida y vuelta de cajitas, entonces ya la cosa cambia, el costo se diluye. Aunque no me crean, nosotros una vez en la finca de banano tuvimos un cliente que nos mandaba las cajas, ahí las tengo, lástima que no me traje una, pero son cajas de plástico. Y uno las, digamos, levanto aquí, sello, y ahí está la caja de plástico. Yo mandaba los bananos y para allá, y él me devolvía las cajas cerradas, aplastadas. Entonces, por ejemplo, no ocupaba, digamos, si yo mandaba, no sé, 5 contenedores, él me mandaba un cuarto de contenedor con todas las cajitas bien, y yo las volvía a armar aquí, las levantaba, las llenaba, las mandaba. Y así nos ahorramos, bueno, fue maravilloso, porque el tema, recuerdan, no sé, los que estuvieron ayer en el taller, el tema de cartón para la industria exportadora es un tema, ¿verdad? Entonces, poder quitarse eso de encima, además de que éramos una solución, porque realmente se estaba reutilizando el envase. Fue maravilloso, una experiencia muy, muy bonita. Y no sé si ahora ya no tengo más preguntas en el chat. No sé si alguien tiene preguntas que quiera hacer de forma directa. Bueno, nada más, la semana pasada les había dicho que si podían poner fotos, ¿verdad? De su etiqueta o de su producto. Veo que algunos ahí las pusieron, como Hilda, Chander, Yuri, Luis Mauricio y John Freddy también. Qué bien. Un poco para identificarse. No, y quizá nada más contarles una anécdota por si alguien más se anima a hacer alguna pregunta, a compartir alguna experiencia. Hace unos años nosotros teníamos una actividad, estábamos buscando empaques para embotellar miel en envases pequeños para una actividad que queríamos promover el producto. Y buscando empaques encontramos aquí una empresa en Costa Rica y la señora, conversando con ella, nos contaba que ella realmente lo que empezó haciendo era produciendo rompope, ¿verdad? Esta bebida con leche y huevos y ron. Y que era tan bueno el producto que Automercado se lo estaba comprando. Y entonces ella empezó, pues entregó el primer mes, entregó el segundo mes y ya el tercer mes no pudo entregar porque no habían botellas. Entonces, eso la hizo cambiar su giro de negocios y ponerse una empresa que importa envases, ¿verdad?
Entonces, sí es una debilidad. Aquí ella lo convirtió en una oportunidad, ¿verdad? Y entonces hay que buscar como ese tipo también de asocios, de gente que entiende el problema, ¿verdad? Y pueda ayudar a solucionar. Por aquí hay un par de mensajes. Ah, bueno, aquí, perdón, José Uscamaita dice, acá yo tengo un emprendimiento de turismo donde viajamos a las montañas y ríos por muchos días y hacemos nuestra comida deshidratada. Por lo menos todos los vegetales y frutas los llevamos en tarros de vidrio que los reutilizamos cada semana. Sí, esa es una Maravilloso, tendencia. maravilloso. Y por aquí dice, no sé, si tienen preguntas asociadas al tema de hoy, sí, hay 2 manos levantadas por ahí. Hola. Tal vez, Evelyn, antes, disculpe, voy a ir, Eve, en eso que estaba mencionando, sé que hay varios que están con el tema de turismo. Muy importante, por ejemplo, hace un tiempo, la reutilización de los envases en los alojamientos. En vez de estar poniendo estos vasitos chiquititos de champú que se usa, el que usa la mitad y bota la otra y bota el envase y aquellos botar de botar. En un hotel me encontré hace varios años. Una galleta esa. Perdón, voy a apagar el micrófono de alguien que estoy escuchando. Gracias, ya en el baño me encontré así un tarro grande de crema, lindísimo, claro, amarrado con candado y cadenas y todo, pero digamos, yo podía sacar lo que yo quería y lo que hicieron fue, seguro que toda la plata que invertían en todos estos envases que terminaban botando, lo que hicieron fue desarrollar unas cremas propias, seguro con ayuda de mujeres de la comunidad, grupos que estaban ahí, y entonces aquello era una crema de maracuyá, un acondicionador de papaya, era el producto más exótico del mundo, pero en un envase, diríamos, como institucional, ¿no? Grande, que ellos simplemente van rellenando. Y además, en la tienda del hotel, uno podía comprar los envases grandes para llevárselos y le encantaba. Entonces, esa es otra forma para aplicar un poco este tema de envases y la reutilización al tema del turismo. Ok. Ahora sí, tengo a Chander con la mano levantada. Sí. Hola, buenas tardes, un gusto, un saludo a todos, excelente ponencia. Quiero tomar unos minutos, precisamente nosotros hemos pivoteado a un modelo de distribución de alimentos con economía circular a través de una plataforma digital precisamente. El piloto lo empezamos con leche, o sea, vendiendo las leches en botellas de vidrio como lo hacían antes nuestros abuelos, sabiendo que se preserva de una mejor forma y haciéndola segura. El objetivo es distribuir alimentos en su totalidad a través del B2B2C en cuanto a los hogares e incluso integrar una plataforma de Machine Learning. Pero si bien hemos tenido tracción, incluso hemos validado el proyecto, es bien como que es difícil encontrar apoyo para poder implementar ese tipo de proyectos que por su naturaleza tienden a ser un tanto, ¿verdad?, de inversión grande. Entonces, pero que a la final es rentable. Una de las opciones que nosotros hemos tenido es tokenizar el envase retornable, haciéndole ver al consumidor que se ahorra y es parte de también que un apoyo, ¿verdad?, mínimo que hemos tenido con universidades para estudiar cuánto aportamos de nuestro salario al empaque que es necesario cuando compramos nuestros alimentos y pues llegábamos que desde el 6 hasta el 38% se va solo en generación de basura en empaques y está bien relacionado, ¿verdad?, a lo que decía, incluso darle esa oportunidad también al consumidor que pueda ver el trabajo que hay desde la producción hasta él y poder dignificar un poco el trabajo. El valor que nosotros tenemos es poder dignificar un poquito el trabajo, el productor pagando su producto o su leche un poco más, vendiéndolo incluso más barato al consumidor para podernos hacer atractivo y generar más tracción o suscriptores y el ambiente, ¿verdad?, que no estamos contaminando al generar empaque. ¿De dónde sale poder pagar más y poder vender más barato? Eliminando lo que es el costo de los empaques. Entonces, ¿cómo podemos potenciar eso? Sería algo que me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos también abordar o una recomendación que ustedes me pudieran dar. Muchas gracias. Ok. Sander, un favor, esta plataforma o esta donde tienen toda esta información está disponible, es de uso público. Sí, claro que sí. Y la puedes compartir. Si pudieras poner ahí el enlace en el chat, sería fenomenal para que podamos entrar y verla un poco más.
Excelente, excelente, perfecto. Ahorita lo comparto y pueden ver incluso con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y Agrinova en nuestro país. Ganamos recientemente un premio, ¿verdad? Que es la forma como estamos financiando el poder implementar este tipo de tecnología y este tipo de sistema que a la larga pues es mucho más económico, rentable y eficiente. Ahorita les comparto, el proyecto se llama Remilk. Ok. Y el proyecto en general se va a llamar Refood, ¿verdad? Incluso vender el azúcar, la miel, el café, el cacao, el aceite, todo en recipientes retornables, todos. Ahorita les Maravilloso. Y comparto. cuando preguntabas ahora de lo de potenciar, otra vez, especificame qué es lo que le gustaría potenciar o Sí, analizar. bueno, precisamente nosotros estamos en estos espacios, ¿verdad? Enriqueciendo lo que es, así como ustedes decían, pero también buscando ese networking con empresas, porque precisamente una plataforma digital, y comparto lo que ustedes decían, viene a potenciar ese comercio de mí a cero, ¿verdad? Y cómo poder hacer de que el pequeño productor, que puede ser el vecino, puede ser el productor de la cuadra, que me esté vendiendo la leche, o me esté vendiendo el queso, o me esté vendiendo todos los demás productos, incluso, ¿verdad? Del mismo departamento. El poder hacer esto, la plataforma nos permitirá poder ir generando data para poder posteriormente ir ofreciendo incluso este servicio personalizado. Y no solamente personalizado, sino que incluso decirle cuánto se está ahorrando en dinero, con cuánto está ayudando al productor en general, cuál es su huella hídrica, perdón, y cuál es su huella de carbono, y que pueda ser consciente de eso, ¿verdad? Y a través del blockchain, lo que queremos hacer, como puede ver, creo que es bastante, ¿verdad? Ambicioso lo que estamos haciendo, gracias a Dios lo hacemos, y necesitamos que plantas o otros productores se puedan sumar para poder hacer esto, para poderlo replicar en pilotos, porque siempre empezamos así. Bueno, nosotros hemos empezado ahorita haciéndolo incluso de una forma manual en una residencial, y ya estamos en 3, queremos expandirlos al departamento, y lo bueno es que como Centroamérica podemos incluso hasta aprovechar los marcos jurídicos que existen. Claro. Pero es titánico eso, y es ver, ¿verdad? Así como organismos como ustedes y otros, poder tener ese tal vez más y el know-how que puedan compartir, y poderlo seguir potenciando incluso. Ander, ese tipo de iniciativa, yo entiendo, bueno, que es apoyada por un proyecto y de todo, pero digamos, es atípico de verla en MIPYMES. Entonces, yo lo que diría es que para potenciar, hay que, como decimos nosotros, cacarear el huevo. Hay que contar y sumar más gente, hacerlo accesible a la información a través de los códigos QR en sus envases, en sus presentaciones, y sumar, porque entre más gente, pues no solo se corre la voz, sino que también permite hacer encadenamientos, ¿verdad? Sumar, como vos decías bien, o sea, es el café, es el azúcar, etc. Vamos sumando todos, y es información que para el consumidor es valiosísima. Como yo les decía hace un rato, obviamente los mercados con mayor poder adquisitivo absorben esto más rápido, nosotros vamos un pasito un poco más lento, pero bueno, esto hay que construirlo todos los días, así que yo lo que te diría es eso, o sea, ampliar a la escala de lo que se está haciendo, contar lo que se está haciendo para que otros también lo puedan aprovechar y replicar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por permitirme cacarear acá, que es Buenísimo, precisamente lo que hacemos. En todo lado, aproveche todos los espacios, buenísimo. Sí, gracias. Aquí tenemos a Eva con la mano levantada y Hilda. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Mire, la verdad me parece súper interesante todo este curso que se ha dado y este tema en específico también, al igual que los demás. Yo soy una persona que está aquí solamente para adquirir esos nuevos conocimientos porque realmente no tengo, no hago la función como tal. Yo trabajo en una empresa que se dedica a realizar proyectos socioambientales en donde están involucrados pequeños productores rurales. Entonces, por eso estoy aquí. Pero me parece una buena, o sea, es un comentario, ¿no? Con respecto a la manufactura, que al momento de que uno, y usted me dirá si es una buena estrategia, al momento de establecer como el tipo de empaque y demás para un producto, podemos hacer como un tipo de estudio de mercado de los diferentes mercados
o los enfoques a nosotros vamos a vender, o a los grupos que se les va a vender, por ejemplo, qué sé yo, a estudiantes, o a los hospitales, a las cafeterías de los hospitales, o a un pequeño restaurante, y diferenciar, digamos, o ver en ese distintos mercados que hay afuera, establecer un distintivo o evaluar el tipo de producto, de cómo lo queremos presentar. ¿Me explico? Entonces, no sé si sería algo que se pueda pues, establecer de esa manera o ver de esa manera, como para no encajonarnos solamente en una sola presentación que de repente puede ser muy costosa o inaccesible tal vez para algunos productores o algunos grupos que se dedican a la venta de productos agrícolas. No sé, es un comentario. De repente usted me pueda ampliar un poquito más. Sí, gracias. Okay, no, gracias. Válido. Bueno, van a verlo más en el módulo 7, cuando analicemos cómo identificar oportunidades de mercado, que lo van a llevar también conmigo. Pero cuando hacemos sondeos de mercado, que es la herramienta para conocer el mercado más recomendada para las MIPYMES, uno de los 5 temas más importantes, oigan, que podríamos tener 1000 temas, pero escogimos 5 y uno de los más importantes tiene que ver con la presentación. Es decir, preguntarle al consumidor qué empaque le sirve, qué tamaño, cuál es la porción más conveniente para su, y por ahí va, cuál es el material, qué tipo de preguntas relacionadas con eso. Entonces, sí, es totalmente válido. El diseño del empaque o la orientación, las decisiones que nosotros tomemos alrededor del empaque no pueden venir solo de la conveniencia mía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las MIPYMES, por la limitación que tenemos a variedades, materiales, innovación y todo, porque nuestro volumen de consumo es bajo, entonces básicamente empacamos con lo que más nos conviene. Y nunca sacamos el rato para desarrollar estos prototipos, presentarlos a un consumidor potencial y hacer esta evaluación y seleccionar el que también satisface las necesidades del consumidor. Entonces, sin duda, es un tema para sondeo de mercado y esa es información vital para poder dar en el clavo con el empaque más conveniente. Gracias, Seo. No sé quién iba. Hilda, adelante, Hilda. Hola, buenas tardes. Mi consulta, bueno, este tema es súper interesante porque me encanta toda esta parte de la sostenibilidad. Bueno, no tengo, cada día quisiera poder hacer más por lograr no la totalidad, pero sí aportar, digamos, más con el medio ambiente. Tengo una consulta. Yo quisiera como cambiar el sello que se le pone sobre digamos, sobre el cuello de las botellas, porque yo envaso en vidrio, pero que no sea plástico. Quisiera como que hubiera un sello que fuera, no sé, papel, algo así que se desintegre. ¿Hay alguna? No he podido encontrar. Quisiera como poder encontrar esa parte para que mi producto fuera, ya que es orgánico, ya que es lo deshidrato solar, o sea, yo quisiera como complementar toda esa parte, porque esa parte de tener un poquito de plástico para mí es como el peor pecado. Es terrible, a mí me pasa igual. Hilda, ¿qué es lo que pones en la botella? ¿Qué producto? Yo lo que lo cultivo son hierbas aromáticas y medicinales, las deshidrato con energía limpia, tengo mi propio deshidratador solar. Bueno, utilizo todos los fungicidas, los abonos, todo es completamente orgánico. No tengo el sello orgánico, pero yo sé que, digamos, en mi conciencia, sí sé. Bueno, tengo también bandera azul, porque ya soy bandera azul sobre eso. Pero quisiera esta parte, que digamos, el sellito que yo le pongo a los envases, no tener que ponerle el plástico, sino... ¿El envase es una botella o es un envase? Son botellitas, digamos, esas que tengo en la foto, son un tipo de ellas con corcho, pero también tengo otras de vidrio, digamos, que he modificado, digamos, en algunas, como en el sazón completo y cosas así, pero sí quisiera que este sello no fuera plástico.
Sí, ya lo entendí. Bueno, un consejo, a veces cuando sabemos que nuestros procesos son libres de químicos, de pesticidas, de que estamos con energías limpias y todo, pero no estamos certificados orgánicos. Una de las formas en que se toca esa parte del consumidor dentro de lo que es la presentación y la etiqueta es poner natural. Natural. La definición de natural como tal no depende de una certificación, no, es un atributo. Y si alguien profundizar, usted puede ampliar en su discurso con eso, pero no Se necesita podría poner un 100% natural, algo así. 100% No hay problema. natural. Eso sí, Hilda, ahí no puede ir nada raro, artificial, o sea. No, yo no uso preservantes, yo no utilizo absolutamente nada. El banano lo deshidrato tal y como está en su planta, o sea, con el dulce natural del banano, o sea, nada, o sea, yo no, por eso utilizo hasta las energías limpias, porque no quiero utilizar electricidad. Ok, bueno, 100% natural de ahora en adelante sin ningún problema. Ahora, en cuanto a la sustitución de plástico para la parte superior, hay dos cosas que creo que recientemente se están posicionando mucho. Una es que se llama un baño de cera. Lo puedes baño de cera. Lo que hacen es en un caldero, sobre todo aplica para botellas, no tanto para cosas más ancho. Y se hunde, y entonces la cera, que será natural, sella por completo. Y perfecto. Porque donde usted rompe la tapa, rompe la cera. ¿Ok? Otro mecanismo también que hay es un tipo de cinta, es una cinta adhesiva, es hecha como con yute, con fibra natural. Es fibra que tiene como adhesivo. Entonces la gente lo que hace es como que le pasa la cinta alrededor y queda así. A la hora de usted abrir la tapa, se rompe. Y rompe el sello. Pero la parte es esa, no sé dónde conseguirla. La parte de... ¿Dónde conseguirla aquí en Costa Rica? Bueno, la cera, hay cualquier lado. De cera, sí, que lo que hace es que se compran, son como unas maquetas, como las de hielo, así grandes, se compran y se ponen. Y esta cinta yo la he visto, no tengo, pero la puede investigar, es así, puede ponerlo como cinta adhesiva de yute o de fibra natural, no tengo a mano ahorita el proveedor, pero acá, por lo menos en San José, sé que hay un proveedor grande que está en Santana. Nombre ahorita, pero puede tal vez investigarlo un poquito, puede ser una opción también. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Con gusto, Hilda, éxitos. Yuri, gracias. Adelante. Tenemos un tiempito para Yuri. Adelante, Yuri. Buenas tardes. No, que vi en el chat y me está pasando a mí también que ya no aparece lo de las tareas en ningún módulo, entonces no sé qué está pasando porque yo no he hecho ni una y ya yo hoy quería hacer y ya no pude. Ay, Yuri, yo no puedo. Ahí, Evelyn, no sé. Perdón, nada más. De nuevo, bueno, si ya no hay más preguntas asociadas al tema, voy a agradecerle mucho a Sid por la presentación. Obviamente estos temas dan para mucho. Les recomendamos leer el material que se generó para esto, leer el material complementario y seguir compartiendo entre ustedes. Como les dije, el módulo 1 se firmó el día que estábamos aquí, que pasamos el enlace y firmaron las personas que estuvieron conectadas. Con el módulo 2 y el módulo 3, que volvimos a tener problemas, creamos unos enlaces igual en form y están en la plataforma. Ustedes entran al módulo 2, al foro de social, y ahí aparece el link de un mensaje que yo mandé igual en el módulo 3. Como ya explicamos la semana pasada cómo se firma en la plataforma y hoy al inicio de la clase, ya no se va a firmar más a través del link, sino tienen que firmar como se les ha indicado. Las pruebas diagnósticas se hacen los días lunes, se abren a las 7 de la mañana y cierran a medianoche. Las pruebas finales, igual, se abren creo que el día martes y cierran el día domingo a medianoche. Y las tareas que se asignan son voluntarias. Entonces, ustedes no se cierran esos links. Ustedes entran ahí, a donde dice tarea o actividad voluntaria, ahorita se me va el nombre exacto, le dan clic, ahí bajan el documento, realizan la actividad y la suben a la plataforma y eso no tiene un tiempo
o sea, definido. Ese no tiene un plazo. Tiene, creo que son 4 semanas. Y disculpa, es que el problema es que las tareas ya no se pueden descargar, no se ven las tareas del módulo 3, del módulo 4. Yo tengo la del 1 y la del 2, pero el 3 y el 4 no se descargan. No, bueno, no encuentro el archivo, nada más. En ese caso yo voy a informarle a Ana Julia para que mantenga abiertas las tareas, ¿verdad? Porque eso es para lo que hablamos en la primera clase, es para generar una competencia. Y bueno, creo que ya estaríamos. Bueno, tengo una mano de John. Hola, muy buenas noches para todos. Profe, sí, debo retirarme de la reunión. Hago parte de un diplomado a nivel internacional sobre el Guadua bambú. Tenía una pregunta, lo que pasa es que acabo de meterme a la plataforma, pero no encuentro la de asistencia del día de hoy. 1. Y 2, felicitarles pues a todos por este rol de trabajo. Con eso, John, ya que yo ya he explicado varias veces cómo se firma en la plataforma. Entran a la plataforma, ahí entran al módulo que corresponde a la semana, dice asistencia, ahí entran, le dan a la fecha, buscan su nombre y ahí es donde se firma. Eso, el plazo, igual que les dije la semana pasada, es de 2 de la tarde, el día del webinar, que son los miércoles, de 2 a 6 de la tarde. En este momento me imagino que ya está cerrada esa plataforma. Entonces ya no van a haber más links, siempre tienen que ingresar los miércoles a firmar directamente en la plataforma, ¿verdad? Y pues ya nosotros también estamos sobre el tiempo. En el módulo 2 y en el módulo 3 está la información y también le subimos la parte de el PowerPoint que yo compartí la semana pasada para explicar asistencia y el módulo que compartí hoy. Perdón, otra vez, la explicación está ahí. Entonces, ya creo que por mi parte sería todo por hoy y pues agradecerles. El lunes, recuerden, lunes la prueba diagnóstica, iniciamos con el módulo 5 que tiene que ver con el enfoque de cadenas de valor y sensible a la nutrición. Y pues igual, cualquier cosa escriben al correo, pero ya hay temas, digamos, que ya deberían a estas alturas estar superados con el tema de firmas. Entonces, yo les deseo que tengan una feliz tarde, agradecerles por la participación y pues, si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles.